fue la experiencia para un joven de 14 años de cruzar por primera vez como indocumentado a trabajar como granjero? Qué buena pregunta. Imagínate, de pequeñito, pues era un niño, era un adolescente, todavía apenas estaba entrando a la adolescencia. A los 14 años fue la primera vez que salí de México hacia Estados Unidos a trabajar ilegalmente como un niño. Me acuerdo que no me querían dar trabajo en esos campos de la agricultura en el Valle de San Joaquín, en el norte de California, porque era un chavito, era un niño que tenía muy poca experiencia, pero tenía una necesidad enorme de ganar un poco de dinero, porque en mi casa mis padres, mis hermanos estaban sufriendo una situación muy difícil. Estamos hablando al principio de los 80, cuando sufre el país una devaluación increíble, y pues para mí era fuerte. Yo había empezado a trabajar desde los 5 años en una estación de gasolina pequeñita a las afueras de Mexicali, que la habíamos perdido en un ejido, y yo tenía una necesidad y un deseo, un apetito feroz por tratar de ayudar a mis padres, a mis hermanos, y pues darles la mano para no tener esas necesidades, el hambre que teníamos en aquel entonces. Entonces, hasta cierto punto fue un poco difícil, mi querida Wendy, pero en verdad yo me doy cuenta que pues son situaciones de la vida te pone en estos caminos, y lo único que puedes hacer como ser humano es tomarlos y tratar de hacerlo mejor, y pues tratar de sobresalir, ¿no? Hay mucha gente que se refugia en decir, pues es que mi futuro ya está marcado, ya sea porque a veces sufren violencia familiar, que dicen, es que por culpa de mis papás yo soy de tal manera, o hay gente que por la pobreza cree que no puede alcanzar grandes esferas o grandes círculos donde pueda desarrollarse plenamente. ¿Qué opinión merece esto de como esta justificación de muchas personas respecto a las circunstancias con las que uno nace? Fíjate que a veces la gente se enfoca en pensar que su futuro está marcado, pero precisamente yo, lo que me di cuenta desde pequeñito, se me inculcó mi abuelito, mi tata Juan, me decía de pequeñito que yo era el arquitecto de mi propio destino. Entonces yo siempre he pensado que sí, a veces la suerte y el destino te ponen en estos caminos, en estas veredas, pero la verdad es que tenemos una influencia enorme en formar parte de ese futuro, con nuestras propias manos, con nuestro cerebro, con esta capacidad intelectual que tenemos, esta inquietud de explorar el mundo. Yo me di cuenta que tenemos una capacidad increíble de empezar a formar, así como arquitectos, nuestro propio destino. Y es de la forma en que yo me he sentido siempre, y es lo que le digo a los jóvenes ahora en la actualidad, que nunca se dejen dar por vencido, y a pesar de que les digan que su destino está marcado, siempre crean en sí mismo, sigan soñando y sigan trabajando arduamente, y por medio de la educación, por medio de formar conexiones con otra gente, de ayudarse mutuamente, sigan saliendo adelante, porque la verdad es que estos futuros nunca están marcados. Nosotros tenemos una influencia increíble en seguir formando parte de nuestro propio futuro y seguir cambiándolo poco a poco, y como una obra de arte, seguirlo formando. Doctor, ¿por qué cuando usted a los 18 o casi 19 años estaba bien, por decirlo, estaba estable trabajando, si mal no recuerdo, en limpieza de tanques de ferrocarril? ¿Por qué cuando viene este amigo suyo y le dice, ay, ¿por qué no aplicas por una universidad? ¿De dónde surge ese deseo de continuar los estudios cuando que, hablando financieramente, usted pues estaba bien, estaba estable? Pues acuérdate que estamos hablando, yo primero salí de México a los 14 años por un verano a trabajar ilegalmente. Sí. Regreso a México y a los 18 años me graduó de la Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza en Mexicali como maestro de educación primaria, y unos meses más tarde salgo de México permanentemente, ilegalmente, ahora de regreso a los 19 años. Entonces empecé a trabajar en la agricultura primero, antes de empezar a trabajar en una compañía de ferrocarril donde limpiaba los tanques de ferrocarril. Pero la inquietud me sale de mí mismo, me doy cuenta que a mí me encantaba lo que yo hacía con mis manos trabajando en el campo, pero me di cuenta que el futuro era incierto, que allí había muchos jóvenes que estaban trabajando ya por muchos años y seguían haciendo lo mismo. Entonces se crea una rutina, y ya yo, para después de un año de estar trabajando en el campo, ya estaba haciendo los trabajos más importantes y más complejos, manejando todas las máquinas, todos los tractores, las cosas más complejas que te puedes imaginar. Entonces ya no existía un reto para mí, y yo siempre he sido una persona que me ha gustado retarme a mí mismo, me ha gustado explorar aquellas fronteras inexploradas. Entonces me di cuenta que lo que necesitaba era aprender inglés, seguir la escuela, y fue cuando yo me dije a mí mismo, y fue cuando le dije yo a un primo mío que yo quería seguir estudiando inglés, empezar a lo mejor en un
colegio de la comunidad. Y fue cuando se me dice a mí, me dice mi primo, es que ¿para qué quieres hacer eso? Si aquí está tu destino, es lo que hemos hecho a través de generaciones, trabajar en el campo. Pero yo me di cuenta que en verdad nosotros, como tú dices, nos formamos ese destino a veces solos. Yo quería algo más que me retara y fue cuando nace la inquietud de empezar a aprender inglés mucho más a fondo y de repente la vida se acelera. Estoy ya de repente 3 años más tarde, estoy en la Universidad de California en Berkeley y en 4 años más tarde, 3 años más tarde después de eso yo ya estoy en la Universidad de Harvard estudiando medicina. Doctor, ¿cuáles han sido los 2 momentos más duros que ha tenido que pasar para convertirse en quien es ahora, hablando a nivel laboral? Pues yo pienso que los momentos más difíciles que he tenido han sido muchos, mi querida Wendy. No vayas a pensar que la vida es fácil, pero en verdad yo siempre me he enfocado en la energía positiva. Pero lógicamente, hace unos 2 o 3 años escribí un libro acerca de mi vida, de mi historia, que se llama Becoming Dr. Q en Estados Unidos. Tuve que hacer una reflexión muy profunda acerca de mi vida y de aquellos retos que he tenido, pero indiscutiblemente el 14 de abril de 1989, cuando yo trabajaba en la compañía de ferrocarril, casi pierdo mi vida. Tuve un accidente increíble y me sacaron casi muerto de un tanque de ferrocarril y yo pienso que eso fue un punto que cambió, un punto de reflexión en mi vida que cambió. Y más tarde pasan los años, me gradúo de honores de Harvard, pasan todas estas cosas increíbles y de repente me miro en otra situación ya casado, con 2 de mis hijos, y de repente me miro en una situación en la cual tuve un accidente con un paciente que tenía SIDA, que tenía hepatitis, y tuve una inyección de alto riesgo y tuve que estar en medicina, en tratamiento. Al último, gracias a Dios, todo salió bien, pero fue un susto de repente te das cuenta que nosotros, a pesar de todo lo que queremos hacer y de controlar nuestras vidas son inciertas y pueden cambiar inmediatamente. Esa es la razón por la cual yo me empecé a dedicar mucho a esto de la neurocirugía, estudiar el cáncer y tratar de ayudar a otra gente pobre, humilde, en ayudarlas a que salgan adelante de estas enfermedades. Pero son momentos difíciles que la vida te da, lógicamente, pero la verdad yo nunca me enfoqué en lo negativo, siempre me he enfocado en lo positivo y sigo enfocado en lo positivo también. Muy bien, doctor. ¿Usted qué le diría a otros niños de 14 años que viven en un México duro, falto de oportunidades? Pues yo les digo que la educación es la base del éxito, no importa qué tan pobres seamos, no importa qué tan humildes seamos, yo les digo de todo corazón que yo he explorado cerebros de gente cristiana, de gente judía, de gente musulmana, de gente blanca, afroamericana, hispanos, chinos, de todos colores, creencias, razas, y la verdad cada vez que yo abro el cerebro me doy cuenta que no puedo mirar una diferencia. Si yo no supiera que sus pacientes eran de diferentes culturas, nunca miraría una diferencia en el cerebro. Todos tenemos esa capacidad intelectual y el trabajo, la educación, nadie te lo va a quitar. Siempre vas a salir adelante y no importa cuál sea tu futuro, no importa qué tan incierto sea el futuro. Lo que yo les digo es que se tienen que imaginar esa luz después en este túnel donde existe oscuridad. El cerebro tiene una capacidad increíble de imaginarse las cosas más preciosas del mundo y si ellos se las imaginan, ellos saldrán adelante. Una última pregunta. Seguramente no ha tenido oportunidad porque sabemos que usted siempre está muy ocupado y trabajando mucho. Salió un video de una mujer de Estados Unidos que agrede a una persona porque está hablando en español y pues también en los últimos tiempos, en los últimos meses he escuchado mucho, ya ha causado mucha controversia todo lo que Donald Trump ha estado diciendo, por decirlo de alguna forma, en contra de la gente latina, de la habla hispana. ¿Qué representa para usted la discriminación que los mexicanos y los latinos sufren en Estados Unidos? Primero que nada, para mí es una bendición el poder hablar 2 lenguajes, porque yo te digo, yo he estudiado el cerebro a fondo e incluso yo me especializo en sacar tumores cerebrales en partes del cerebro donde se especializa uno en el habla. ¿Entiendes? Que son súper peligrosos y me doy cuenta que cuando los pacientes tienen la capacidad de hablar 2, 3, 4 idiomas, tienen una capacidad más amplia de desarrollar ese cerebro, ese potencial que tenemos en el cerebro. Entonces para mí es muy importante tener varias culturas, varios idiomas y yo me siento muy orgulloso de ser mexicano, de representar a nuestro país, México en Estados Unidos, de representar a la gente humilde en Estados Unidos, que es un mensaje universal. Yo pienso que estamos pasando por una etapa crítica. Tenemos la responsabilidad nosotros, no nada más como emigrantes mexicanos, latinoamericanos, emigrantes de gente humilde en Estados Unidos, tenemos una responsabilidad muy grande de seguirnos educando. Yo sé que estamos pasando por una etapa difícil,
pero yo les digo que si salimos y seguimos trabajando arduamente, si nos mantenemos humildes, si nos mantenemos honestos, es cuestión de tiempo antes de que la gente se dé cuenta que todos estos comentarios que hacen los políticos, gente como Donald Trump, en verdad no sirven de nada, porque la verdad es que al final del día la honestidad, la integridad, la capacidad de trabajar sobresale más que cualquier comentario negativo que una persona como esta tenga en contra de nosotros. Doctor, pues solamente me resta agradecerle infinitamente. Yo sé que, como le comentaba a toda la gente que lo he entrevistado, pues agradece su tiempo, agradece el que abra su historia de vida, pero sí de forma personal se lo agradezco muchísimo y también le agradezco ser quien es, porque siempre me ha gustado conocer gente que nos dé esperanza de saber que todavía hay gente buena trabajando por un bien y no solamente el propio, y también el descubrir a un ser humano que, bueno, encamina, yo sé, las cosas que hace a nivel humanitario, que está encaminando a sus hijos para que igual tengan esta conciencia a pesar de haber nacido de una forma diferente, tener una vida distinta. El seguir generando gente buena y el saber que usted existe es realmente un aliciente para mí, y nada más se lo quiero agradecer de forma personal. Muy amable, Wendy. Para mí ha sido una bendición. Yo pienso que cada vez que yo toco a un ser humano, me dan más ellos de lo que yo les puedo ofrecer. De verdad, es una energía mutua, una energía que me dan todos mis pacientes, todos aquellos seres humanos que me rodean. Y la verdad es que no tengo palabras para expresar mi agradecimiento, la bendición que siento cada vez que ponen sus vidas en mis manos, cada vez que la gente confía en mí, en hacer lo que yo hago, no nada más como neurocirujano, sino también como científico. Muchísimas gracias.